medición Se asume que es una hora porque dice que es 1 hora. millas en cada hora. Claro, eso es 1.15 millas por hora. Pero después esta unidad corresponde al número de millas náuticas recorridas en cada hora. ¿Cuál es el valor en kilómetros partido por hora y en metros partido por segundo de un bote que se mueve a 3,5 millas náuticas? Ahí me enredo porque yo no sé si al final el nudo está de más, porque una milla náutica de fondo la puedo transformar en... Un nudo es una unidad náutica de rapidez. Esta unidad corresponde al número de millas náuticas recorridas en cada hora. Y yo lo averigué, ¿cierto? Y un nudo equivale a 1.151 millas partido por hora. 151. 150, 78, 51. 1.151. Sí. Un nudo sería 151 millas partido por hora. Millas en cada hora. Claro. Entonces después dice, ¿cuál es su valor en kilómetros partido por hora? Se refiere, y es en metros partido por segundo de un bote que se mueve a 3,5 millas náuticas. Entonces, al final el nudo está de más, ¿sabes? Pero Igual también dice, Es una información nomás. es un dato, y igual da el dato de que una milla terrestre corresponde a 1609.34 metros. una milla terrestre Corresponde a 1609,34 metros. Eso también lo da como una ayuda, dice. ya. También dice que la milla náutica corresponde a 1852 metros. Milla náutica, 852 metros. metros. Ya. A mí me perdí, sí, porque cuando habla de milla náutica, uno también habla de velocidad. No. Ahí donde está el... Pero a ver, un nudo es una Esa es una unidad velocidad. de rapidez, ¿no es Claro. cierto? Rapidez. Esto Rapidez. tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. Correcto. ¿Sí? Ahí tenemos longitud y acá tenemos Tenemos tiempo. ¿Qué tiempo. tipo de millas son estas? ¿Son terrestres o náuticas? Náutica. Náuticas, porque estamos hablando de una cosa que Correcto. ¿no es cierto? Son esas millas sin apellido son millas náuticas. Luego te da, eso es un dato, ¿no es cierto?, de cultura. Claro. Y luego te dan una situación particular, Claro, ¿no es cierto?, dice un que- vehículo cuya rapidez, ¿vale? Dice que ¿cuál es el... 3,5 millas náuticas al bote. ¿Cuánto? ¿5? 3,5 millas 3,5 náuticas. millas náuticas. 5 millas náuticas Millas en cada hora. Dice millas dice. náuticas nada Se más. mueve nomás, se mueve Sí. a 3,5 millas Dice que náuticas. se mueve a Hay que convertirlo. 3,5 millas náuticas. Se entiende que tiene que ser en cada hora. Claro, se supone. Así uno lo asume. Porque la pregunta es, ¿cuál es su valor en kilómetros por hora? Entonces estas son millas hora. Son millas náuticas, ¿no? Claro, se supone. Se supone. Y estas son millas náuticas. Millas náuticas. Millas náuticas, eso sí está claro. Dice Y- millas náuticas. y entonces, luego, ¿cuál es la dificultad? No, porque la pregunta era, ¿el nudo qué es lo que aplica ahí? Pues el nudo no tiene nada que ver. Un dato. Podríamos convertir al final todos estos nudos también, ¿o no? Podría venir alguien Sí, porque ya está en millas náuticas ahora. Sí, porque Claro. hay que convertirlo en nudo. Sí, que también podría ser. ¿Lo pide en kilómetros hora? Claro, lo Hacemos piden. primero nudo. Lo piden. Hacemos primero nudo. ¿Por qué no? Sí. Es que el profesor, la pregunta es que hay que convertirlo a kilómetros por hora y a metros por segundo. Ya, entonces, Normalmente, Pero igual, si quiere pasar al nudo también se puede. kilómetros hora y también a metros segundo. Esto es que se llama muelle. Esos son como No es exactamente lo distractores, mismo, pero, ¿ah? serían como distractores, son los que están hablando. ¿Cuál es la técnica para convertir? Saber la equivalencia en kilómetros por hora. O sea, saber la equivalencia Técnica, La equivalencia de qué? de millas náuticas. Millas náuticas, ¿no es cierto? claro. Millas náuticas, una milla náutica que sería, aquí
Ahí está. 1600. O sea, lo mismo que 1.852 kilómetros, ¿no? Es cosa de reemplazar ese número 3.5, eso reemplazarlo por 1.852 kilómetros, el hora lo dejo intacto. Y ahí está, claro. Está convertido de inmediato. Sí, de exacto. Multiplicar nomás. Sí, eso da 6.482. 6.000. Pero eso sería No menos. se Perdón, da. sí, metros, sí. 6,48 6,48 kilómetros. Sí, 6 6,482. puntos. 6.48 Esto es como 2 y esto es como 3.5, cerca de 7. 7 puntos. ¿Cuánto? 6.4820. kilómetros. Kilómetros hora. ¿Y está buena la respuesta? ¿Cómo, profe? ¿Está buena esta Sí, respuesta? sí. Yo diría que si a mí me dan dos cifras significativas. Yo lo dije en 6,98. 6,98 kilómetros. Me dieron dos cifras significativas, me quedo con 2. Ah, no me equivoqué, sí, perdón. Está bien, sí. ¿Sí o no? Sí, está bien. Pongo la idea de tráfico intermedio, pero estos son 6.5 kilómetros hora. Sí, porque eso es una situación. Entonces, todas esas cifras de allá son más que inciertas. Ya, ok. Entonces ahí está kilómetros hora. Esa es una transformación. Entonces hemos contestado eso. 6.5 kilómetros hora. ¿Y a metro segundo? Habría que saber la conversión entre kilómetros y metros. Claro, podemos hacer el mismo proceso aquí como pasamos millas, podríamos aprovechar el mismo cambiar las horas a metros. Entonces, aprovechemos ese cálculo. Ahí teníamos 3.5, la una milla náutica son 1.852 kilómetros y una hora son 60 minutos, ¿cierto? Sí. Pero un minuto son 60 segundos. No hay nada más que hacer. 3.5 por 1.852 dividido por 3.600 y eso va a estar perdón, y kilómetros Pasar a metro. metro. La acá es 1000. Metros sobre segundo. Ya, listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué número da? 1.8. 1.8 con el redondeo después de la 0, 0, 0. 1.8 metros sobre segundo. Ahí está. Y si lo quisiéramos en nudo, tenemos 3.5 millas náuticas por hora. Millas náuticas por hora. Y lo queremos en nudos. Habría que multiplicar. Por los 1151. Sí. Una milla son 40. Se multiplica por De esta, 1.151. de aquí uno puede despejar, ¿no es cierto? Que una milla en cada hora, una milla náutica, este paréntesis lo puedo despejar. Este 1.151 va dividiendo y me queda acompañando la palabra nudos. ¿Sí? Es como B igual a R por I. Aquí tengo R, aquí tengo I, pasa la R dividiendo y tengo I. ¿Sí? Una ecuación así. Entonces, significa que la expresión milla partido por hora la puedo cambiar por eso. Entonces, ¿dónde tengo eso? Ahí está. Esa expresión millas náuticas por hora es lo mismo que 1 dividido por 1.151 nudos. Entonces, 3.5 y el otro equivalente es 1 partido 1.151 nudos. Faltó esa pregunta ponerla. Entonces 3.5 y 1.151, ¿cuánto da? 3.04. ¿Ya? 3 ¿no? 3,00. 3.5 dividido por 1.04. 3.04. 3.04. 3.0 porque hay una cifra. 3.0.
el 10 de la guía 3. El 10 de la guía 3. Ya, ¿y de qué se trata ahí? Si no tengo idea de lo que me digo. Considera un alfabeto muy simple con solo 2 caracteres. 1. ¿Cuántas palabras diferentes, aunque no tenga sentido, puede escribirse sin repetir los caracteres? Después escribe lo mismo con 3 Un caracteres. alfabeto simple que todo tiene 2 caracteres. ¿Qué número es? Eso es, ahí ves. De la guía 3, el 10. La pregunta para pensar que no hubiese tiene que contestar. Un alfabeto simple de solo 2 caracteres. Sí. ¿Cuántas palabras uno puede hacer con ese alfabeto? Sí, sin repetir los caracteres. Sin repetir los caracteres. Claro, porque si repetimos tenemos la posibilidad A, tenemos A, B, tenemos BA y tenemos BB, ¿no es cierto? Pero eso son las que repetimos. Así que una palabra es AB y la otra es BA. Prefiero que responda la última parte porque lo hacen varias veces. 27 caracteres. Sí, porque es el... Hay uno que... Pero hagámoslo con 3 caracteres. ¿Ah? Hagámoslo con 3 caracteres primero. Hasta ya lo que está pasando, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos acá? A por A por A, A por A por B, perdón, estas son A por C, o mejor hagámoslo así. A por A. Cambio el primer carácter por un B, me queda A. Cambio el otro por un C, me queda A. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Después tengo, estoy jugando con las puras A, ¿no es cierto? A, y ahora tendría que cambiar, aquí tengo esa que ya la tenía, me queda B y C, ¿no? Después que tenemos, o sea, mi problema, ¿no es cierto?, es tratar de contar. Entonces el ejercicio es invitarlos a aprender a contar. Y ahí me está costando. Veamos. ¿Qué es lo que es esto? 2 caracteres. Y tengo, ¿cuántas posibilidades tengo? 4. Solo tengo 2 caracteres. Y con 3 caracteres, ¿qué posibilidades tengo? Hagamos las cuentas con cuidado. A N veces. Porque el A lo podemos ver. El primer carácter puede tener 3 posibilidades, ¿cierto? El segundo carácter tiene otras 3. El tercero tiene otras 3. 3 por 3, 6 por 3, 18. 3 por 3, 9 por 3, 27. Hay 27 posibilidades. Pero ahí se repetiría. O sea, fíjate, sí, empezar a repetir, después tenemos que contar las que son iguales. Entonces tengo 3 posibilidades de la A. Si no cuando cuento esa, tengo 3 por 3, tengo 9 posibilidades, ¿cierto? Y si le agrego esa otra, tengo, esa puede ser ABC también, tengo otras 3 posibilidades más, 3 por 3, 9 por 3, 27 en total. Así que en principio tengo 27 posibilidades, pero tengo que descontar las que se repiten. Entonces, ¿cuáles son las que se repiten? Cuando sea la misma letra. Son 3. ¿Cuántas tengo? 24. Acá veamos si eso funciona. Aquí tengo 2 posibilidades y tengo 2 posibilidades, tengo 4. Y las que repiten son 2. Entonces tengo 4 menos 2 que me da 2, efectivamente. Entonces para el 27 debería ser 27 elevado a 27 menos 27. Claro, para el 27, ¿no es cierto? En el primer carácter tengo 27 posibilidades y al poner el segundo tengo 27 veces. O sea, fijo el primer carácter y tengo 27 posibilidades. Fijo el segundo, tengo 27 combinaciones desde el A hasta la letra no sé cuánto y por 27. ¿Y ¿de cuántos caracteres eran? 27. 27 caracteres. 27 letras de la abecedario. O sea, sí. Claro, 27, entonces tendríamos 27 por 27 por 27. Eso es el 27 elevado a 27. 27 elevado a 27 y descuenta la
multiplicado a 27 menos 27. Llegaron a esa conclusión también, ¿no es cierto? O sea, ustedes me imagino por su parte. ¿Tú estás asustado por esa pregunta? Profe, si se van a salir mañana, ¿Ah? cosas así, ¿van a salir? No, son ejercicios complementarios para pensar, para sacar, para refrescar la mente. No, ¿qué tema nos interesa? Yo lo he dicho. ¿Qué tema nos interesa? Trigonometría, funciones, transformación de unidades, análisis dimensional. Esos son los temas que nos interesan. Aquí hay que hacer una transformación de unidades. ¿De qué me preocupé yo? Que también estudiar las cifras significativas. Entonces, claro, la persona va a contestar tanto. Yo le voy a poner, no le voy a poner 7, porque no me puso las cifras significativas correctas al final. Su cálculo va bien, ya es sencillo. Al 7 le falta pensar que son solo 2 cifras significativas. ¿Cuántas cifras vamos a considerar? ¿2 o 1? Depende. Es que no hay una cantidad fija de, en esta física se usan 7 cifras significativas, en esta otra se usan solo 2. No, depende de los datos que tenga. Si estás multiplicando y uno de los datos viene con solo 2 cifras significativas y el resto son mugre, tu resultado no puede tener 3 cifras significativas. Imposible. Solo tiene 2. Independientemente que ahí se esté multiplicando por 1.852, independientemente de eso. Solamente si nos dan el dato de 2 cifras, el resultado va a ser de 2 cifras. Eso fue lo que estudiamos, ¿no es cierto? Cuando uno multiplica un número que tiene 2 cifras significativas y un número que tiene 4 cifras significativas, que tiene 2 que tiene 4 cifras significativas, el resultado es imposible que pueda tener 7 cifras significativas buenas. Solo tiene la del más chico, 2 cifras significativas buenas. Por eso uno calcula con todas las cifras entre medios, está bien, pero al final redondea solo a las 2. O sea, la tercera cifra se Pero dice eso al multiplicar. la tercera cifra se dice mayor que 5, ¿no? Y ahí Ahí se ve, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que aplicar la regla del redondeo. Y si uno está sumando y restando es distinto, ¿no es cierto? Porque cuando uno suma y resta tiene que ver, ¿no es cierto? Ordenar los números, uno arriba, otro abajo, y ver dónde está el error. ¿Cuál es el error que domina la suma o la resta? ¿Se acuerdan de esos ejemplos? Hicimos harto en esa ocasión, y viene en la guía pasada. ¿Qué otra pregunta? Yo, la 23 de trigonometría, de la guía número 5. ¿Cuál pregunta es esa? Tienes que contarme porque yo no me la sé de memoria. Para estimar la distancia de la Tierra al Sol, al estar progresamos crecientemente La tarea. No, no es la tarea. Pero está en la tarea, ¿verdad? Pero está en la tarea. Sí, está en la tarea. Sí, primero. Si la hago, ¿cuál es la gracia? Pero con otro número. Pero igual, si no es malo, yo no lo voy a hacer. A ver, digamos si la saca, no sé. Quiero que dijo Aristarco observó lo siguiente. Hay un momento en el año en que el planeta Tierra, es una cosa de... ¿Dónde está el sol? ¿A la izquierda del dibujo o a la derecha? Está a la derecha. Este es el sol. Sí, pero la pregunta es que vengo es que establece que el ángulo es 1/6 lados. Entonces aquí está la Tierra y aquí está la Luna. ¿Sí? Entonces, lo que Aristarco, es clarísimo que estas cosas eran esferas en el espacio. ¿Sí? Los griegos eran más inteligentes que los medievales. Entonces, usted se da cuenta que en ese momento, cuando la Luna tenía media cara iluminada, ¿no es cierto? Que el sol era de lejos, si ellos medían este ángulo, que lo calculaban de alguna manera, ¿no es cierto? Haciendo una base paralela, inclinación de los rayos del sol, se dan cuenta que es un ángulo pequeño. Y ese ángulo era aproximadamente 1/6 de grado. ¿Cuánto es 1/6? Eso es lo que más 129, algo así, ¿no? Es 1.6 periódico. 0,16 periódico. Claro. Eso, perdón. ¿Ya? No era
una medida muy precisa la que tenía en esa época, pero eso fue lo que estimó. Sí. Y la pregunta es que, por ejemplo, Espérate, y además lo que ellos habían calculado ya la distancia Tierra-Luna. pero digo yo que Y espérate, ya habían calculado que la distancia era más o menos 60 radios terrestres. sí, Los griegos, 300 años antes de Cristo. pero no es una radio que está Tenía mucho tiempo para lo que. el año No, vivía una vida corta, piensa usted, se morían luego. Lo que pasa es que tenían otra forma de pensar, pues, cierto que luchaban ante la guerra, no sé, pues, la generación de mi abuelo guerreó, la otra, de mi nieto guerreó de nuevo, y ellos entre medio tuvieron vidas de paz con sus vecinos. Entonces, ellos observaron esto es una escuela, ¿no es cierto? Es una escuela de filosofía que trató de sacar estas cosas. ¿Y qué más podemos decir aquí? ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Qué es lo que se quiere? la distancia ¿Qué distancia? entre la Tierra y el Sol. Entre la Tierra y el Sol. Esa no. Esto es lo que se quiere. Esa es la tangente. Esa distancia. ¿Y qué se tiene aquí como figuras? Un triángulo rectángulo. Tenemos un cateto. Claro, tenemos eso, ¿cierto? Tenemos eso. Supuestamente si esta geometría se cumple, esto es recto. Puede decir que el rectángulo entre la Luna y el Sol. Está, donde está la Tierra debe estar la Luna y la Tierra debe estar bajo la Luna. Eso aparece en la guía. ¿Está al otro lado? Dibujo? O sea, no, la Tierra está, el Sol está paralelo a la Luna, digamos arriba. Esa es la diferencia. Entonces formaría un cateto ahí. Y la hipotenusa sería la distancia entre la Tierra y el Sol. Sí, esa es la Tierra. Ahí está la Tierra, Sí. y la Luna es esto. Entonces aquí está la Luna medio de se ilumina. ¿Cierto? Y entonces ellos miran allá y hay este ángulo, un sexto. Pero como sea, esto es un ángulo recto. Y ellos saben que la distancia entre la Luna son más o menos 60 radios terrestres. ¿Qué más? Igual habla de la diferencia angular. ¿Se puede ocupar Pitágoras? Ya que hay un ángulo recto. Esta distancia no la conozco, la hipotenusa tampoco la conozco. Pero si conozco el ángulo y conozco ¿Pero cuál ángulo? el Conozco ese. ¿Conozco este? el de la Luna. La diferencia. El Sol. La diferencia. La diferencia de qué? Por un grado de 90 grados. Ah, de 90 grados. O sea, este ángulo sería 90 grados menos 0.16 grados, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y este cuánto sería? Se supone que deberían ser 180. 180 la diferencia. Ya, pero si este es 90, este más ese nos debe dar 90 también. Si aquí ya tengo 90, ¿cuánto me falta para 180? 90. Entonces, este más ese tiene que ser 90, ¿no? 0,16. Tiene que ser 0,16 también, ¿no? Lo que le quitó. Porque si eso lo sumo con aquello, este que está con menos se cancela con eso y me quedan los 90. ¿Sí? Ya, pues entonces ya vemos que tenemos un triángulo muy agudo, en que este ángulo es 0.1666 grados, y este es recto, y esta distancia son 60 radios terrestres, y los griegos sabían cuántas millones de la Tierra, pues si Eratóstenes, como 400, entre 150 años antes de Cristo, calculó el radio de la Tierra, y después ellos calcularon la distancia Tierra-Luna mirando los eclipses. Y después aquí metro ese ángulo, ¿no es cierto? Y pudieron calcular a qué distancia está el Sol. Más o menos. Con la medición de frecuencia. Ya, pues, ¿y ahora qué? Porque la distancia Tierra-Sol es D, ¿no?
¿Qué más? Yo no lo quiero hacer, que lo hagan ustedes. Digan ustedes. No, te digo la nota. Pone igual que un ángulo, ¿Ah? la idea que era 80 Se puede aplicar trigonometría, 89 como allá. Seno del ángulo. Se puede aplicar trigonometría. El seno, tenemos función función de seno, tangente ¿cierto? o función seno. Seno de 0.1666 grados. Ese dice que es careto Puesto, 60 radios terrestres y digo por la hipotenusa. ¿Sí? Tenemos el coseno. 0.16 grados, que sería el careto adyacente. Y tenemos la tangente, Porque es careto adyacente, que sería Pero el ese puesto con careto opuesto, dividido por el adyacente. ¿Cuál uso? la tangente. La tangente, porque este dato lo conozco, ese dato lo conozco, y otro no conozco eso. Mientras que acá, eso es una incógnita, pero aquí tengo solo uno. Así que la tangente. Ya, sigamos. Y luego de este que está dividiendo pasa multiplicando, y lo que pasa que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces 60 radios terrestres dividido por tangente de 0.16666 grados. ¿Cómo estamos? Y ahora entonces veamos cuánto es la distancia. La distancia. Podemos empezar de dos maneras. Miren, el radio terrestre a kilómetros. ¿Puede ser? En 400 segundos o en unidades de radio terrestre. O sea, 60 dividido por tangente de 0.16666 veces radio terrestre. Como que el radio terrestre dejarlo como una unidad de medida. ¿Sí? ¿A cuántos radios terrestres está el Sol? Veamos. ¿Cuánto era eso? La 20.709.26. Eso está bien. Radios terrestres. Lo puedo corroborar. ¿Y cuántas cifras significativas hay aquí? 2. 2. Por eso digo. ¿Profesor? Porque en realidad este número no es 60. ¿No es cierto? Es parecido a 60. Entonces me quedo con 2 nomás. Me quedo con 2. O sea, me quedo con 20 por 10 elevado a 3 radios terrestres. Profesor, usó 20.000 radios. la tangente porque quiere buscar D, ¿no va a ser? ¿Por qué? ¿Cuánto? Porque la tangente. Sí. Porque de las 3 funciones trigonométricas, Esa es la que más fácil hacer. de las 3 funciones trigonométricas, esta no está mala, esta nos permitiría calcular la hipotenusa. Es que la hipotenusa es lo que usted busca. Tienes razón. Ya, Por eso no entendía por qué dar la vuelta larga. Hagamos el cálculo con este otro. Entonces H sería 60 radios terrestres dividido por el seno de 0.16666 grados, ¿cierto? Y eso lo podemos escribir como 60 partido por el seno de 0.1666 grados veces un radio terrestre, ¿cierto? ¿Y ese número cuánto da? 709. ¿Cuánto? 20709.35. Radios terrestres. Los mismos 20. El mismo 20. Mira la diferencia está en los decimales solamente. Son tan parecidas para ángulos que tienen la tangente y el seno, son tremendamente parecidas. O sea, con el error que teníamos en medición de grados, da lo mismo si uso esta distancia o uso esta otra. Porque en realidad ni siquiera 60 radios terrestres, una cifra parecida. Entonces no se comete mucho error si uso la expresión para el seno o la expresión para la tangente, pero por supuesto sus compañeros tienen razón. Estamos preguntando por la distancia Tierra Sol, no Luna Sol, en esa condición. Pero la diferencia es menor. ¿Sí? Ya. ¿Qué otra pregunta?
La tuya. Hagan su ejercicio, no, así está bien. Está fácil eso. Está fácil eso. Entonces mañana, profesor, solamente análisis dimensional, trigonometría. Lo que no voy a preguntar, ¿no es cierto?, es producto justo, ni producto cruz que va a haber hoy día, ni cosas de vectores, claro. Pero los vectores es lo último que estamos viendo, esa guerra después. Pero de lo anterior. Yo le voy a preguntar, mira, aquí tomen estos números y escríbelos ahora en notación. Puede ser, pero ¿no sería más interesante hacer un problema tipo aplicación de algo y ahí usar la cifra? Oye, no tengo que decir redondeo, 4 cifras o así, ese resultado. No, ustedes tienen que saber cuántas son los problemas. ¿Encontraste pero? Pero esa no tiene ninguna cosa. En el certamen va a poner, por ejemplo, cuánto una vía náutica, o eso nosotros tenemos que saber. No, en general los datos más o menos se dan. Hay unos datos obvios que uno da. ¿Cuál sería un dato obvio? ¿Cómo va a ser? Los prefijos, por ejemplo. Los prefijos de las unidades, eso tiene que uno. Pero el radio de la Tierra, esas cosas. Yo creo que el radio de la Tierra uno tiene que saber. Si lo calculamos una vez, tiene que saberse. O sea, 6.371 kilómetros, 6.370. Y si no te lo sabes, lo calculas. Pues sabes cuánto es la definición del metro y sabes cuánto vale pi, puede ser el cociente y sabes cuánto es el radio de la Tierra. Suponiendo que la Tierra es fake. Así que si no te lo sabes, lo calcula. Igual. Pero lo tenemos como el aproximado, ¿no? Porque todos dijo que lo aproximamos a 6.370. Pero el exacto no hay problema. Eso tú sabes que significa que tiene 4 cifras significativas, la última incierta. Si lo dice 6.371, en realidad es 6.371 punto algo que no se escribió. Así que de alguna manera hay una cifra más. Hay 4 seguras y una incierta. Es como si tuvierais 5 cifras. Ah, pero me acomodo entonces a mi dato. Ahí te lo acomodas a la precisión que te den. Pero creo que salieron así. ¿Sale que no sale? No, puede ser. Entonces, el 13 de la guía 4. ¿En qué consiste el 13 de la guía 4? Si quiero lo veo porque igual es más enredado, explica porque tiene ya. Esa parte de análisis bidimensional yo no la he enseñado. Es que son las guías del semestre anterior. Están los videos, la técnica. Pero este semestre dije yo no les voy a pedir esa parte. No sé, hay uno, el 8 de la guía 1 dice: en tiempo de Napoleón se definió el metro como un 10 millonésimo del cuadrante terrestre. Determina el radio de la Tierra en kilómetros, menor eso también. Eso en clase. Eso se refiere que entre un punto de la Tierra y otro, o sea, un cuadrante, hay 10 millones de kilómetros. La definición del metro, ¿no es cierto? Entonces se hizo en clase y están los apuntes. Esa es la definición. Pero tranquilo, sí, por ahí. Su compañero está complicado con algo y le podemos dedicar un tiempo a ese algo, pero esa técnica yo no la quise, en este semestre no la quise enfatizar para acelerar un poco el curso y porque siento que siempre vamos lento y a esta altura deberíamos estar viendo otros contenidos y todavía no llegamos. ¿Ya? Entonces dije, del análisis dimensional, ¿qué les mostré, no es cierto? En este semestre les mostré usarlo para chequear expresiones. Eso, ¿no? Pero no para deducir expresiones desconocidas. Ya, por eso en potencia está muy difícil con las cosas. Una demostración. Hacemos uno cortito para que se entienda de qué, ¿ya? Uno cortito para que se entienda la dificultad que está hablando su compañero. Ya no sé si lo pregunté, no. La rapidez de escape. Un cohete para escapar de la Tierra, cuando uno lanza la piedra hacia arriba, ¿no es cierto? La piedra sube un poco y cae. El Elon Musk lanza un cohete, ¿no es cierto?, con una velocidad, sube lo que puede, esa perdón, de la también de gravedad, subía en algo y caía en el otro. ¿Sí? Si ustedes le dan más impulso,
pueden llegar a la Luna y volver. ¿Sí? Si le dan suficiente impulso, puede que nunca vuelva. Puede que nunca vuelva. Entonces, pasado esa velocidad, si va más que rápido, pues, llega al infinito, pero llega al infinito va, pero chanfleado con velocidad. Pero si va con la velocidad justa entre que vuelve y no vuelve, llega al infinito con velocidad nula. ¿Así ya? Imagínense que tuviera la pura tierra. Entonces, si lo lanzo, vuelve, pero si lo lanzo con la velocidad justa para que salga, entonces llega al infinito y al infinito se detiene. Es como raro eso decirlo. Con velocidad nula llega por el lejos. Si va con demasiado impulso, llega al infinito y puede pasar más allá del infinito. Va al infinito, pero todavía está moviéndose. Al infinito y más allá. ¿Ya? Entonces, es como raro entender eso. ¿Ya? Pero en el fondo lo que quiero decir es que hay una velocidad justa entre que escapa y no vuelve y la otra en que vuelve. ¿Ya? Esa se llama, la gente le llama velocidad de escape, en realidad es una rapidez, porque se trata del tamaño, no del vector con su dirección. ¿Ya? Entonces se llama rapidez de escape. Y si fuera la velocidad, le escribiríamos que es un vector. Pero un vector escape, pero estamos hablando de la rapidez. Entonces, este es un objeto que, si el planeta tiene mucha masa, entonces la masa del planeta influye. Así es que depende de la masa del planeta. La masa del planeta. Por supuesto que si la masa está más concentrada, si el planeta está más chiquitito, todas las masas están más cerca del cohete, entonces el cohete le va a costar más porque hace más fuerza. Así que el tamaño del planeta también importa. Entonces depende del radio del planeta. Y como esto es una cantidad que tiene longitud sobre tiempo, y ninguna de estas tiene tiempo, entonces tiene que entrar la constante de gravitación universal que vimos. ¿De acuerdo? Y ahora les voy a recordar, ¿no es cierto?, que las dimensiones de la constante de gravitación universal son longitud al cubo sobre masa y sobre tiempo cuadrado. Eso lo vimos. ¿Sí? Y acá tengo que encontrar una fórmula que dependa de estas cosas y que me dé lo que me tiene que dar. Pues esta cosa que está aquí tiene dimensiones de longitud sobre tiempo, porque es una rapidez. El tamaño de un vector de velocidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la combinación? Una técnica para hacer esto, este cálculo, es la siguiente. Pucha, no sé cuál es la combinación, pero G está elevado a alguna potencia. La masa del planeta Tierra tiene que entrar elevado a otra potencia, no tengo ni idea cuál predomina. Y el radio de la Tierra tiene que entrar a alguna potencia. Yo hice una combinación de esas cosas. Pero no sé si entra con G cuadrado, con G cubo, con G a la 1 medio, que es raíz de G. Si la masa de la Tierra entra a la cuarta potencia o a la menos 1, es 1 partido por la masa. No sé cuál es la combinación. Pero tiene que haber una combinación de esta que me dé esas dimensiones. Entonces lo que tiene que ocurrir es que si la dimensión del lado izquierdo es longitud sobre tiempo, entonces la dimensión del lado derecho sea lo mismo. O sea, a esta fórmula, a la fórmula de sub E igual G elevado a alfa, masa de la Tierra elevado a beta, radio de la Tierra elevado a gamma, le tomo dimensión a la izquierda y a la derecha. Entonces le tomo dimensión. Un segundito. Significa que le calculo la dimensión a la rapidez y le calculo la dimensión a la expresión que está al lado derecho. Dimensión de G elevado a alfa, masa de la Tierra elevado a beta, y radio de la Tierra elevado a gamma. La dimensión de la izquierda la conozco, es longitud sobre tiempo. La dimensión de estas cosas tiene que ser la dimensión de G elevado a alfa, por la dimensión de la masa del planeta Tierra elevado a beta, ¿sí? Y por la dimensión del radio de la Tierra elevado a gamma. Ahora supongamos que gamma fuera 3.
significa que es la dimensión de R por R por R. Eso es lo mismo que la dimensión de R por T elevado a 3, ¿no? Si gamma fuese 3, sería la dimensión de R elevado a 3. Pero como el gamma es gamma, entonces la dimensión de R elevado a gamma. ¿Me siguen? La dimensión de un producto, el producto de la dimensión. Entonces aquí la dimensión de G elevado a alfa es lo mismo que la dimensión de G pero elevado a alfa. Y en este caso es lo mismo que la dimensión de M pero elevado a beta. Ese es el lado derecho. La dimensión de R, ¿cuál es la dimensión de un radio? Longitud. ¿Cuál es la dimensión de la masa de la Tierra? Masa. La masa no se mide en longitud, es masa. ¿Y cuál es la dimensión de G? La que está aquí. Longitud del cubo, masa por el cuadrado. Longitud al cubo sobre masa y sobre el tiempo cuadrado. Pero esta primera dimensión que está aquí tiene que estar elevado a alfa. Esta segunda tiene que estar elevado a beta y esa tercera tiene que estar elevado a gamma. ¿Okay? Entonces ahora seguimos trabajando al lado derecho, porque casi ya murió. Seguimos trabajando al lado derecho, otra línea más. Eso es masa elevada a todo esto, eso es longitud elevado a gamma. Voy a mirar las puras longitudes. Tengo longitud elevado a 3 y además elevado a alfa. ¿No es cierto? Una base elevado a un exponente y eso elevado a otro exponente es lo mismo que la base elevado al producto de los exponentes. Así que tengo longitud elevado a 3 alfa, 3 por alfa. Entonces ahí tengo longitud elevado a 3 por alfa. Masa está a la menos 1, porque está dividiendo. Eso es masa a la menos 1. El 1 partido por masa es lo mismo. 1 partido por A es lo mismo que A elevado a la menos 1. 1 partido por masa es lo mismo que masa elevado a la menos 1. Pero masa elevado a menos 1 elevado a menos alfa es masa elevado a la menos 1 por alfa. ¿Sí? Y tiempo elevado a 2, pero en el denominador, entonces será lo mismo que 1 partido por A cuadrado, eso es a la menos 2, ¿no? O sea, es tiempo a la menos 2 elevado a alfa, eso es tiempo elevado a menos 2 por alfa. Eso es solamente lo que está aquí en el primer paréntesis. El segundo es masa elevado a beta. Y el tercero es longitud elevado a gamma. Ahora, longitud está aquí y está allá. Y está la otra regla, ¿no es cierto? Que cuando tengo una base elevado a un exponente y la misma base elevado a otro exponente, es lo mismo que se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, si agarro esos dos, tengo longitud elevado a 3 alfa más gamma. Ahora aquí, si miro las masas, tengo masa elevado a menos alfa, porque menos 1 por alfa, más beta. ¿Cierto? Y lo único que me falta es tiempo, que está acá. Entonces tiempo está a la menos 2 alfa. Miremos el lado izquierdo. En el lado izquierdo tengo longitud elevado a 1. Tengo tiempo a la menos 1. ¿Y masa está? No. Más elevado a 0. A 0 elevado a 0. Porque eso es 1 y el 1 va dimensional. Entonces, si ahora miro el lado izquierdo y lo comparo con el lado derecho, tiene que ocurrir que este 1 sea lo mismo que 3 alfa más gamma. Entonces podemos notar aquí, ¿no es cierto? Podemos notar 1 igual a 3 alfa más gamma. Puedo mirar esta otra cantidad, menos 1, y tiene que ser, ese es el tiempo.
tiene que ser lo mismo que el número Hall. Entonces tengo que menos 1 es igual a menos 2 alfa. Y puedo mirar el exponente de masa, ¿no es cierto? Que es 0 y acá es beta menos alfa. Entonces puedo escribir que 0 es igual a beta menos alfa. Si ustedes miran esto, ¿no es cierto? ¿Por qué no les estoy enseñando esto? Que es tan importante con el ingeniero. Poder reducir una fórmula haciendo análisis dimensional. Porque tengo que sacrificar unos contenidos para poder llegar a los otros. Si quiero llegar a alcanzar a ver el electromagnetismo, tengo que ir eliminando cosas. Desgraciadamente. O sea, lo primero es chequear expresiones. Si dominan eso, ya yo me doy por contento. Pero aprovechemos porque no es malo que lo sepan. No es malo y a lo mejor pueden hacer alguno de esos ejercicios, quizás no lo aprendemos nunca, pero lo aprendieron. Entonces, este es un sistema de ecuaciones donde la incógnita se llama alfa, beta y gamma. No se llaman X y Z, se llaman alfa, beta y gamma en este caso. Entonces, de esta, ustedes me pueden decir cuánto vale alfa. Un medio. 0,5. Un medio. Un medio. Está Un medio por multiplicando. 2 de menos 1. Está multiplicando. Sí, pasa dividiendo de menos 2. Claro, de menos 2 pasa dividiendo. De aquí sale que beta tiene que ser lo mismo que alfa, porque es 0. Entonces implica que beta igual a alfa y por lo tanto es sobre un medio. Y ahora que sé que alfa es un medio, lo meto allí y puedo sacar gamma, ¿no es cierto? Porque de esa otra sale que gamma tiene que ser 1 menos 3 alfa. Pero 3 alfa es un medio. Entonces, 1 menos 3 medios, ¿cuánto da? Un medio. Menos un medio. Menos un medio. ¿Sí? Saqué los exponentes, todavía no sé la fórmula. Porque la fórmula, ahí estoy mirando, es g elevado a alfa, elevado a un medio. Es la masa de la Tierra entra también, elevado a beta, y eso es un medio también. Y el radio de la Tierra entra también, pero elevado a gamma, a menos un medio. ¿Ya? ¿Qué es lo que es a elevado a un medio? ¿Acaso no es raíz de a? ¿Cierto? No todos saben eso. Así que esto es raíz de g por raíz de masa de la Tierra. Y este está, uno partido por raíz. Y tengo raíz por raíz por raíz. O sea, tengo raíz de g por masa de la Tierra dividido por radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces, esta sería una fórmula para la rapidez de escape. Después vamos a mejorarlo un poco. Ahí está. Rapidez de escape aproximadamente. El análisis dimensional me dice que tendría que ser así. ¿Cuánto vale esto? Veamos. G, ¿cuánto vale G? Eso sí que tienen que sabérselo. No, G mayúscula, la constante de la expresión universal. 6.672 por 10 elevado a menos 11. Con que se sepan 6.7 yo me quedo con dos cifras significativas. 6.7 por 10 a la menos 11. 6.6 algo, ¿no? Sí, 6.672. Aproximadamente 6.7. La masa de la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? Todos al mismo tiempo. Vamos. 1, 2, 3. Pero si la calculamos. Yo ustedes estarían con. Yo hice un curso de física y aprendí la masa de la Tierra a calcularla así casi como si nada. ¿Cómo no me olvidé ese número? El número vale. 5.97 por 10 elevado a 24 y 2. Basta con que uno sepa aproximadamente el número que sacamos en esa ecuación, puede ser 0.0 por 10 a la 24 kilogramos. Hicimos
¿no es cierto?, con la estimación de la masa de la Tierra, de los materiales, ¿no es cierto? La mayor parte de los materiales tienen densidad que está entre 1 kilogramo por litro y 10 kilogramos por litro. En el promedio 5.5 kilogramos por litro. Y eso lo multiplicamos por el volumen de la Tierra y calculamos la masa de la Tierra. Nos salió 6.0 por 10 a la 24. Pues miramos en internet y es 5.97. Algo, es casi 5.98. Entonces, la masa de la Tierra, 6.0 por 10 a la 24. Todo está en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Y el radio de la Tierra? 6.370 1.370 kilómetros por 10 elevado a 3, ¿no es cierto? Ahí está el metro. Ya, entonces, ¿cuánto es ese número? Primero lo que está dentro de la red, después el resultado de la red. ¿Cómo se llama el ruso ese que hacía los primeros cohetes? Bueno, antes los chinos hacían cohetes, pero el que quería ir a la luna primero. Yuri Gagarin. No, Yuri Gagarin, no, Sikorsky, no, Sikorsky es de los helicópteros. Había otro. 60 por 10, ¿cuánto es? Por 10 a la 24. Es 6.0. No es 60, 6.0. Y agua es 6.370 por 10 a la 3. Sí, el radio de la Tierra. Un metro. Sí. No, que la tengo. Se fijan que con muy poquitos elementos se puede hacer la física interesante. 630 millones. ¿Cuánto vio? 630 millones. O sea, da otros números, pero con una cifra significativa. Ya, pero dale nomás, vamos por ahí. 631 08 3202,5. Punto 5. Punto 5. Ya, y el resultado, la raíz de eso, Da 25.121. Profe, yo lo saqué directo, o sea, es muy distinto, entonces estoy dudando, pero a mí me dio 7.944.07. Sí, eso tengo entonces. 7.944 metros en cada segundo. Yo no quiero ese número porque Sí, no, sí, ya. aproximadamente 8.000 metros por segundo, o aproximadamente 8 kilómetros Esa es la velocidad. por segundo. En internet, busquen cuánto es. Es un poquito más, pero busquen cuánto es. Fuerte, porque yo no sé preguntar ninguno de ese tipo. No, y yo dije, no, esta técnica no la he enseñado, ¿cómo la puedes cobrar? O sea, recién la estoy mostrando ahora. El año pasado sí la mostré, pues seguía repitiendo, pero hay un nuevo, entonces no lo voy a cobrar. Como preguntaste, entonces dije, ¿lo enseño? Y dije, me dijeron, sí, ya, que no sé. Análisis. Podría ser para aceptar un parte de En todo caso, me faltó visión lo que me hace usted en la guía. Da una clave para unas que son más sencillas, que es igualar a una de las variables. Entonces, con dos variables más fácil, se iguala a una, se iguala a la otra, o sea, se iguala a una a la otra. Y ahí uno va despejando y obtiene lo mismo. Y acá no fui capaz de verlo. Sí, yo aquí enseñé una técnica que siempre funciona. En los archivos del Moodle están algunas técnicas así como paso a paso, como uno podría sacarlo más. Y también está esta técnica ilustrada. Pero yo no la enseñaba en clase, no la voy a poner. Ah, y entonces, por ejemplo, Pero pucha que es bueno saber esto. En terreno. yo todavía no podía Ya, ver las pero 5, entonces, ¿cuánto profe, vale? si hay algo que no ha pasado, Entonces hay una pregunta que no pueden hacer porque no está la técnica enseñada. Pero están, esas guías todavía estas son las guías del año pasado. No las no las quise 11.2 actualizar kilómetros por por segundo. ¿Cuánto? 11.2 kilómetros por segundo. La velocidad de escape 11.2 kilómetros por segundo. ¿Por qué esta no es 11.2? Resulta que también podría haber aquí una constante
una constante sin dimensiones. Podría haber una constante sin dimensiones, ¿no es cierto? Porque como pi, como raíz de 2, como 3/4, un número. Entonces, si yo le tomo dimensiones a una constante sin dimensiones, me queda uno nomás. No me va a entregar información. Así que tengo que admitir que en esta fórmula, cuando uno hace el análisis dimensional, obtiene la expresión correcta, salvo un factor adimensional. Entonces, lo agrego. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ese factor adimensional? 2. No, porque 8 por 2 no me da 11.2. ¿No es cierto? Lo que este número me está dando es 1.4. Ah, eso. Alguien sacó que la constante era 1.4. ¿Raíz de 2 o no? 1.4 sacó alguien, es raíz de 2. Es raíz. Realmente la constante vale raíz de 2. Así que la expresión correcta, cuando uno incluye la constante, es raíz de 2 por G, por masa de la Tierra dividido por radio de la Tierra. ¿Cómo se puede sacar que eso es eso? Con el teorema de trabajo y energía que tenemos que ver luego. Con el teorema de trabajo y energía uno puede sacar, con el concepto de energía potencial. Ahí podemos sacar ese raíz de 2. Pero, aunque uno no sepa eso, ya al análisis dimensional le dice cuál es la forma de la fórmula. Y si tengo una fórmula, me basta un solo dato experimental para calcular la constante que no sé. Eso sí que lo puedo hacer. Yo les puedo dar una fórmula, miren. En este problema, el análisis dimensional sale esta cuestión. En un experimento se encontró que estos datos. ¿Cuánto vale la constante? ¿Por qué no? ¿Me siguen? ¿Alguien tiene un trocito de cuerda? ¿Sirve el cable o no? ¿Alguien? ¿Sirve el cable o no? Un pedacito de cable. Bueno, eso sirve, claro. Quizás con masa mejor. Bueno, no es un cable muy flexible, pero está bastante masivo. ¿Andaremos por el metro por ahí o no? ¿Más o menos? Sí, del hombro al mano. Y podemos estimar, vamos a estimar. Supongamos que es 1 metro. 1 metro de longitud se toma un tiempo en oscilar. A ver, hagamos unas cuentas. Yo voy a partir y ustedes dejen pasar 30 segundos y yo cuento las oscilaciones. Ustedes me dicen cuándo echar a andar el cronómetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Gracias. Vamos a suponer que es 1 metro, igual no tenemos la medida precisa y tampoco es tan livianito ni tan flexible. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que si tengo un péndulo, ¿no es cierto? Tengo un dato. Pasan 30 segundos para 16 periodos. Entonces, periodo es el tiempo que se toma entre ir y volver al mismo lugar. Llamémoslo P. ¿De qué puede depender ese P? Longitud del cable. Longitud del cable. Es una fórmula de la longitud del cable. La masa del objeto. ¿El espacio? La gravedad, la aceleración. La gravedad. La gravedad local. ¿Sí? ¿Se damos cuenta que no aplicó ninguna fuerza cuando...? Yo no me di impulso, y el aire la no, pero olvidémonos del efecto del aire porque es pequeño. En un periodo no alcanza a cambiar mucho.
En varios periodos se nota, pero uno no. ¿Podría afectar la distancia del M con el centro? Porque entre más lejos estuviera, igual. Del M con el centro, esto de aquí. Sí, con el. Está chiquitito el aparatito comparado con un metro que. Entre ese y el talboso y el centro es casi lo mismo. Entonces, la apuesta es que el periodo, el tiempo que le tomaría volver al mismo lugar, depende de la longitud de la masa y la aceleración de Galileo, que eso es lo que siente, ¿no? El cable caería. Entonces, es lo mismo que esto. Hagámoslo acá, el análisis. ¿Y ustedes ya notaron de esto? ¿Tomaron fotos? Sí. Entonces puedo borrar. Entonces estoy diciendo que el P tiene que ser de la forma L elevado a alfa, M elevado a beta, G elevado a gamma. Igualmente. La misma cosa. ¿Ya? Y ahora la dimensión de P, la lapicita que me acompaña, la dimensión de P tiene que ser igual a la dimensión de todo es E elevado a alfa, M elevado a beta, por G elevado a gamma. Ya vimos cómo se calcula el tema de las dimensiones, así que voy a ir más rápido. Es lo mismo que la dimensión de L, pero elevado a alfa, por la dimensión de masa, pero elevado a beta, ¿no es cierto? Y por las dimensiones de la aceleración de Galileo, pero elevado a gamma. O sea, al lado derecho tenemos longitud elevado a alfa, ¿no es cierto? Masa elevado a beta y Longitud partido tiempo cuadrado. eso, y longitud dividido tiempo cuadrado elevado a gamma. O sea, longitud elevado a alfa y además elevado a gamma. Estoy haciendo la misma base sumando los exponentes. Masa está entre elevado a beta. Y tiempo está el denominador al cuadrado, que sería menos 2 gamma, ¿no? Tiempo es menos 2 gamma. Ese es el lado derecho. El lado izquierdo es dimensión de un periodo de tiempo. Tiempo, ¿no? ¿Cuánto le toma? ¿No es cierto? Eso es tiempo. Así que al lado izquierdo tenemos ¿No es uno dividido tiempo? un periodo. ¿Cuánto contaste tú de? El periodo. Son 30 segundos, ¿no es cierto? Perdón. 16 periodos. Yo conté 16 periodos, Sí, yo conté 30 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto dura un periodo? Si 30 periodos duran 16 segundos, ¿cuánto dura un periodo? 30 periodos igual a 16 segundos. Al revés, profe. Por lo tanto, eran No, 16 periodos perdón, igual a 30 16 segundos. periodos eran 30 segundos. 30 dividido en 16. Por lo tanto, un periodo es lo mismo que 30 partido por 16. 1875. ¿Ah? 1875. 1875 segundos. Claro, aproximadamente, porque hicimos tanto, todo eso el cálculo que. ¿Qué unidades tienen? Tiempo. Tiempo. Dimensiones de tiempo, unidades de segundo. Entonces, eso es tiempo. Significa que al lado izquierdo, masa no aparece. Ni tampoco aparece longitud. Y si tiempo aparece elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, ahora, este lo comparo con ese. Me dice que alfa más beta igual a 0. Este otro lo comparo con ese otro. Me dice que beta es igual a 0. Ojo, alfa igual a 0. Y este que está acá, lo comparo con ese. Y me dice, perdón, ese era alfa más gamma. Alfa más gamma igual. Y el otro último me dice que Menos 2 gamma es. menos 2 gamma es 1. O sea, ¿Cierto? Entonces de este último sale que gamma igual a Menos medio. menos 1 medio. De este sale que beta igual a 0 es lo mismo. Si gamma es menos 1 medio, alfa tiene que ser 1 medio. Entonces ya tengo un exponente, no he terminado, porque con eso no se termina la cuestión. La cosa se termina cuando escribo la fórmula, cuando reemplazo los exponentes en la fórmula.
Entonces, de aquí sale que el período tiene que ser la longitud elevado a alfa, a un medio. Y la masa no entra, porque está elevado a 0. Masa elevado a 0. Y la G sí entra, pero elevado a la menos un medio. ¿Sí? O sea que, como ese no entra en un 1, queda la longitud, la raíz de la longitud, dividido por la raíz de G. O sea, queda raíz de L sobre G. ¿Cierto? Pero sabemos que podría haber una constante dimensional que yo no tengo cómo incluir en el análisis dimensional, pero que está ahí. Pero resulta que ahora tenemos datos. Hicimos un experimento recién. Esta es la fórmula, esta es la forma de la fórmula que me da el periodo en términos de la longitud de la aceleración de gravedad local. Entonces, ahora que tengo la fórmula, es cuestión para calcular la constante, es cuestión de poner los datos. Entonces, yo sé que cuando el periodo es 1.875 segundos, ¿no es cierto? Es el periodo. La fórmula tiene una K desconocida, tiene la raíz de la longitud. La longitud era como 1 metro más o menos, ¿no? En realidad voy a poner 1 punto, porque es preciso ese número. ¿Sí? Y G sí sabemos cuánto vale, 9.82 metros por segundo cuadrado. ¿Qué importa? ¿Cuánto da eso? 0.32. ¿Eso que está ahí todo? Sí. O sea que tengo K por 0.32, tiene que ser igual a 1.875. ¿Sí? Entonces, K, ¿cuánto vale? 5.86. 5.86. ¿Sí? El número no es muy preciso porque la longitud no la medimos bien. Quizás deberíamos hacer una medida durante mucho más tiempo al repetido para tener un mejor número. ¿Cuánto vale 2pi? 6,20. ¿Por ahí? 6.28. 6.3 con dos cifras. ¿Cuánto vale esto con dos cifras como 5.9? No andamos tan lejos. La fórmula verdadera, la que sale con la teoría con detalle, es que realmente es 2pi raíz de L sobre G. Y este número 2pi como 6, ¿no es cierto? Porque en realidad tenemos una cifra nomás. El resto es tuyo. 90 centímetros me pasé de un metro cuadrado. Es una cifra, así que yo debería expresar este resultado con una cifra. Si lo expreso con una cifra, es un 6. Y un 6 comparado con un 6 no está ahí. ¿Se ve? Entonces, esa es la potencia del análisis dimensional. Entonces, hay varios ejercicios de la guía que pueden hacer con esta técnica. Pero yo no les quise dar el ejemplo porque no quería cobrar. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Estamos la hora. Si ves algo que está muy orientado porque el contenido de este semestre no alcanzaba. Yo pude ver las cosas, pero en la regla pasaban las cosas. De hecho, con curiosidad, usted dice que
punto medio que más describe. Era broma. Era broma. Es algo que se llama estimar. Había un físico ¿Cómo estimamos eso? 1920, 1930, 1940, en torno a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se llama Fermi, un italiano. Fermi, uno de los que no dudó en lanzar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, y dijo, después que hice un minuto, inventó la mina atómica. Gracias a él, uno de los creadores de esta cosa. Se decidió hacer una mina atómica en la Universidad de Estados Unidos, le hicieron papeleadito de físicos, sin saber si la cuestión iba a agarrar fuera y iba a terminar quemando toda la ciudad. Por clonar la mina, con unas barras de un material que tiene átomos que tienen cierta masa, entonces cuando tiene otro átomo que tiene la misma masa corta y se le pone a los procesos de estudio, se le mete y se le saca el proceso, se dispara y se entonces controla eso. El control, mientras la cuestión funcionaba, no sabían si se iba a la ciudad o no, ellos iban calculando con una red de cálculo, los contadores que iban multiplicando todo, así que la barra más larga, sí, tal cual. Está escrito en un libro que está contado la historia del átomo. Ahí lo inventó. El atomista. Entonces, este Fermi, una de las gracias que tenía es que era un muy buen estimador. Es decir, sacaba números haciendo cálculos gruesos. Y uno de los ejemplos que siempre se le atribuye a él es la pregunta: ¿cuántos pianistas hay en la ciudad de Madrid? ¿Cuántos afinadores de piano hay en la ciudad de Madrid? Es un cálculo famoso de él. Entonces él empieza a argumentar en la cuadra, un pianista tiene tanto tiempo, tanto vida, qué sé yo, su edad productiva, y al final sacó un número, no sé por qué. Y fueron las páginas amarillas de la época de los Andrés cuánto había, y contaban, sí. Era muy bueno. Entonces él hacía estimaciones de esa manera, así, bien gruesa y da buenos números. Porque cuando te equivocas por exceso, se compensa con equivocos por defecto, por carencia. Y entonces, como se van compensando los equívocos, generan números que resultan buenos. Entonces, por ejemplo, aquí uno, este número lo puede redondear a 2, este 0,3, y divido 2 por 0,3, y eso me da 6. Fíjate, no tuve que hacer todos los decimales para llegar a una cifra significativa. Entonces, él es un buen estimador. Entonces, hay varias preguntas ahí que están por un módulo que yo tampoco he visto, que es el módulo de estimación. Estimar, aprender a estimar. ¿Como las preguntas del átomo? Como la pregunta del átomo. ¿No? Pero, ¿de qué tamaño será el punto? Tengo que medirlo con un instrumento, pero ojo, es menos de 1 milímetro. ¿Será más que 1/10 de milímetro? Puede ser, sí. Puede ser 1/2 milímetro o 1/10 milímetro, pero no más chico que eso. Entonces ya sabes que eso es del orden de 0.1 milímetro. Ojo. Está entre 0.1 y 0.5. Entonces ahora, ¿de qué tamaño es un átomo? No sé memoria, pero eso lo tenía, me puso la guía. 10 a la menos 8 centímetros. Eso es lo que yo quería preguntar, porque es importante. Si usted me lo pone así, ¿me está dando el diámetro? Pero lo que pasa es que así tiene el protón, el átomo más simple tiene el electrón orbitando en torno a él. Entonces, esa distancia, por lógica, el radio de esto en realidad es de lo menos 8. Aproximadamente. Usted después preguntó si este radio, si este es el núcleo, digamos, este es el átomo, lo llevamos a la promoción del Estadio Nacional, que tampoco sabía que tenía que tomar, está muy largo. Sí, alguna medida de toma la diagonal de la cancha o le toma el largo de la cancha. Entonces lo que hice yo fue sacar la proporción que estaba entre el radio del núcleo y el radio del núcleo digamos, al borde del átomo, y digamos, al tener la otra distancia, calculé
mide la proporción. Claro, ¿cuánto te dio? Me dio más o menos como una polca. A ojo, si te voy a preguntar una polca, no me acuerdo el dato. O sea pero que tengo ahí, una polca sería como una polca en un estadio sería como el tamaño, ¿no es cierto?, del núcleo comparado con la distancia donde está el electrón. Sí. Bueno. Esto no es, sí, eso, tú pones una distancia de donde está el estadio, con la medida que me Si lleva, esto fuera una el polca tamaño del grande, estadio, una polca grande y una cosa así, ¿no? claro. Eso es por con. Sí, por cosito, sí, por cosas, eso me dio. De hecho, eso lo comparé porque la pregunta era ¿a qué lo compara? ¿A qué lo comparas? ¿Sí? Para tener una noción de Para cuán comparar una polca ¿cuán grande. vacío es el...? Entonces hay preguntas en esa guía que se pueden hacer que son de ese tipo, que son estimar solamente. Y eso te da una noción. Es, primero que nada, la noción de que en realidad la cuestión, nosotros, los científicos tienen toda la razón, sin ninguna duda, es puro vacío. Y entre vacío hay unas cositas entre medio. Es puro vacío, pero ese vacío está que esas cositas se repelen y se repelen con tanta intensidad que no puedo apoyarme en ellas y no caer. Las cargas de mi cuerpo y esas fuerzas que son fuerzas nucleares hacen que primero que nada mi mano no se comprima hasta cierto punto y que las moléculas de todo lo que están mucho más cerquitas una de las otras se compriman menos y lo puedo sostener. Que la materia se comporte como sólido, a pesar de que hay un tremendo vacío entre protón y electrón, y entre protón y el siguiente protón. Hay algunos números eso vamos a mirar más adelante, ¿no? En las tareas. Entonces, ahí, con ese dato, ¿no es cierto? Y ese otro, tú puedes estimar, si uno pudiera poner un átomo de ese tamaño, uno al lado del otro, ¿cuánto se necesita para tener tamaño? Antes el ruso era Yuri Gagarin. No, ese es el que subiendo aquí a la cohete que consideró. Pero